se encuentra con nosotros, para fortuna nuestra y sobre todo de todos los habitantes del Distrito Federal, el piloto, porque creo que tal vez usted se estaba haciendo la misma pregunta que yo: ¿dónde está el piloto? El nuevo piloto de esta ciudad que algunos califican de locos, este Distrito Federal para el que algunos señalan no hay posibilidad alguna de solución. Y luego de su elección el día 2 de julio como nuevo jefe de gobierno del Distrito Federal, la ausencia de los reflectores de Andrés Manuel López Obrador nos inquietaba un poco a todos. Muy buenos días, Andrés Manuel. Muy buenos días, Ricardo. Me da mucho gusto estar contigo. ¿Qué pasó durante estas semanas? ¿Por qué así un tanto guardado, pues, en la penumbra? ¿Qué haciendo? Bueno, después de la elección decidí trabajar en la preparación del programa de gobierno y me dediqué a eso, a ver cómo estaba el gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver con los ingresos, cuáles eran los asuntos más delicados. La apriete al diagnóstico. ¿Okay? Así es, un trabajo de gabinete, vamos a llamarle de alguna manera, ¿no? Y ahora ya tenemos una idea muy clara de los recursos con los que podemos contar y ya hemos dado a conocer las primeras 20 medidas que tomaremos para comenzar muy bien el gobierno. Hay muchísimas cosas de qué hablar contigo, las interrogantes se han acumulado durante estas semanas y algunas serán muy obvias, pero también quisiéramos que nos esbozaras un poco cuál fue el resultado de esta introspección, cuáles las propuestas. Se habla de 40, ahora nos dices 20 puntos. ¿Cómo está la cosa? Son 40 medidas que tomará el nuevo gobierno democrático para hacer de la Ciudad de México la capital de la esperanza. Esto es muy importante. Se habla de que en la ciudad hay tristeza, que vivimos de manera atropellada, que hay muchísimos problemas. Desde luego que hay problemas en la ciudad, yo la recorrí casi completa durante la campaña, hablé con la gente, pero también es una ciudad que tiene alegría y el propósito es convertirla en la capital de la justicia, en la capital de la democracia y en la capital de la esperanza. Hay una calcamonía por ahí que anda en Jalisco, en donde se dice, palabras más, palabras menos, ríete, no estás en la Ciudad de México. Esto va a cambiar. Con todo respeto le digo a los habitantes mejor dicho, a los que sacaron esta calcamonía, que no obedece a la realidad y que además la Ciudad de México va a ser distinta. Va a haber mucha alegría, porque va a haber justicia y vamos a hacer un gobierno con la gente, con los ciudadanos. Estoy muy optimista. Vamos a hacer un buen gobierno. Vaya, a pesar de todo. A pesar de todo. Sí. Ahora háblanos pues de las propuestas y hacia abajo, perdón, es que creo que está rozando, me dicen un poco, ¿no? El cable del micrófono. A ver, déjame ayudarte. Es hacia acá. Porque ya, ¿verdad? Y te levantas un poquito para que el micrófono, por favor. Háblanos, pues, de las propuestas, de los objetivos, y luego hablamos de los instrumentos con que piensas lograr esto. De acuerdo. Sí. Mira, si me permites, voy a leer estas primeras 40 medidas. Me va a llevar algún tiempo, pero creo que es importante porque se tiene ya una visión de conjunto. Sí. No se podrían dar a conocer algunos puntos sin tener la visión completa. En reforma política y participación ciudadana, 1. Se promoverá un acuerdo con todas las organizaciones ciudadanas, sociales y políticas para la promulgación de la primera constitución política del Distrito Federal. 2. El jefe de gobierno se someterá al principio de revocación de mandato. Cada 2 años se hará una consulta a los ciudadanos para determinar si quieren que continúe en funciones el jefe de gobierno o que se le revoque el mandato. 3. Se llevará a la práctica con procedimientos democráticos la idea de convertir los comités vecinales en verdaderos gobiernos vecinales. Eficiencia administrativa y cero corrupción. Cero. 4. Se ajustará la estructura administrativa para evitar la duplicidad de funciones, el personal innecesario y el despilfarro de recursos.
5. No habrá despidos injustificados de trabajadores de base o eventuales, pero tampoco crecerá el número de empleados que se tiene actualmente. Se aplicará durante los 6 años un programa de basificación gradual de eventuales de acuerdo a las posibilidades económicas del gobierno y dando prioridad a los trabajadores cumplidos y con mayor antigüedad. 6. Los trabajadores del gobierno, sindicalizados y eventuales, en especial los de lista de raya, los médicos, las enfermeras, los bomberos y los policías recibirán aumentos salariales de cuando menos 2 puntos porcentuales por encima de la inflación. 7. No habrá nuevos impuestos. Se mejorará el sistema de recaudación y se actualizará el padrón de contribuyentes para que nadie pueda evadir sus responsabilidades fiscales. 8. La mayoría de los pagos por impuestos y derechos podrán efectuarse en bancos o centros comerciales. 9. Ciudadanos independientes y de inobjetable honestidad serán miembros con derecho a voz y voto de los consejos de administración y de los comités de evaluación y adquisiciones de las dependencias y empresas paraestatales. Bien. 10. Se pondrá a disposición de los ciudadanos a través de Internet información sobre la nómina y las cuentas del gobierno. De manera particular, se publicará diariamente un reporte sobre los ingresos y gastos del gobierno. Ahora entramos al terreno de la austeridad republicana. 11. Los sueldos de los altos funcionarios públicos, en lugar de incrementarse, se reducirán en términos reales en un 15%. Esta disposición se hará efectiva en el caso del jefe de gobierno, los secretarios, los subsecretarios y los directores generales. 12. No habrá más de 5 asesores por secretaría. Se eliminarán los puestos de secretario privado y ayudantes en todos los niveles del gobierno, así como todas las secretarías particulares de los órganos inferiores a la subsecretaría. 13. Los funcionarios no tendrán escoltas ni guardaespaldas, salvo en los casos en que sus funciones se relacionen con las esferas de seguridad y de procuración de justicia. 14. Se reducirá a la mitad el gasto en publicidad del gobierno. 15. Solo se contratarán 10 servicios de telefonía celular por secretaría. Se reducirá en 50% el pago por servicio medido de líneas telefónicas, en 10% el gasto de energía eléctrica y en 20% el de combustibles. 16. No se comprarán vehículos nuevos para funcionarios. Se reducirá hasta en 70% el gasto de representación y viáticos y hasta en 50% los gastos para eventos especiales. 17. No se autorizarán gastos para remodelar o renovar las oficinas de empleados de confianza. Se reducirá el número de inmuebles arrendados para oficinas públicas. Luego, el derecho a la seguridad y a la protección civil. 18. Se impulsará la descentralización de la policía preventiva, entregando su mando a los jefes delegacionales. 19. Se crearán comités ciudadanos de seguridad pública en cada una de las 1.352 unidades territoriales de la ciudad. Además, se buscará constituir lo antes posible un fondo de 500,000 pesos para cada comité ciudadano organizado que podrá destinarse a la contratación de veladores, instalación de luminarias y sistemas de alarma, entre otras acciones. Con ello, se establecerán las bases para una cruzada ciudadana contra la delincuencia. 20. Los funcionarios responsables de la protección y defensa del medio ambiente serán seleccionados entre los mejores especialistas en esta materia. 21. Se pondrá en marcha una campaña permanente de orientación y prevención de desastres. Se instalarán sistemas efectivos de alarma sísmica y se revisarán los inmuebles de la ciudad que se consideren de alto riesgo. 22. Se consolidará el programa de desasolve, reparación y construcción del drenaje de la ciudad. Ahora vamos a el tema, por el bien de todos, primero los pobres. ¿Qué fue tu lema de campaña? Que fue mi lema de campaña. 23. Los pobres de la ciudad que no son derechohabientes recibirán atención médica y medicinas gratuitas en los centros de salud y hospitales del gobierno del Distrito Federal. 24. Se dará atención médica domiciliaria y medicamentos gratuitos a todos los adultos mayores de 70 años de la ciudad. 25.
Los 185,000 adultos mayores de 70 años que se encuentran en condiciones de pobreza y abandono contarán con ayuda alimentaria. 26. Se continuará brindando transporte gratuito en el metro, trolebús y tren ligero a todos los adultos mayores y a las personas con discapacidad de la ciudad. 27. Se otorgarán 100,000 becas para personas con discapacidad, dando prioridad a los niños, las mujeres y los pobres. 28. Se construirán 20,000 viviendas anuales para los más pobres de la ciudad. 29. Habrá apoyo para la limpieza y el mantenimiento de las unidades habitacionales. 30. Se crearán 16 escuelas preparatorias, una por delegación, y la Universidad de la Ciudad de México, que será pública, gratuita y de calidad. 31. Durante el sexenio se crearán 1,352 estancias infantiles, una por unidad territorial para los niños de madres trabajadoras. 32. Se mantendrá el programa de desayunos escolares para los alumnos de preescolar y primaria de todas las escuelas públicas de las colonias populares y se dará continuidad al programa de libros de texto gratuito para los estudiantes de todas las secundarias públicas de la ciudad. 33. Se pondrá en práctica un programa de ayuda a los jóvenes en materia de orientación vocacional, empleo, tiempo libre y lucha contra la drogadicción y el alcoholismo. 34. Se apoyará a los comités vecinales para el fomento de las tradiciones y de las actividades artísticas y culturales en barrios, pueblos, colonias y unidades habitacionales. 35. Se otorgarán créditos baratos a campesinos, artesanos y propietarios de talleres y de pequeñas empresas. 36. Se promoverá la inversión privada que genere empleos y bienestar. De manera especial, se consolidará la vocación productiva de la ciudad en servicios turísticos, comerciales, financieros, educativos y tecnológicos. 37. Se dará solución definitiva a la falta de agua que padecen los habitantes de la delegación de Iztapalapa. 38. El precio del pasaje en el metro, trolebús y tren ligero solo aumentará en proporción al salario mínimo. 39. Se fortalecerá la empresa pública de autobuses urbanos que presta servicio en colonias populares y se promoverá, de acuerdo con los concesionarios del transporte, un programa para sustituir gradualmente las combis y los microbuses por nuevas y mejores unidades. 40. Si el gobierno federal aumenta el precio de la leche liconza por encima del incremento porcentual al salario mínimo, el gobierno del Distrito Federal aplicará un subsidio compensatorio en la entidad. Andrés Manuel López Obrador, todo esto suena no solamente bien, sino muy humano, un rescate de lo humano en esto que planteabas de la esperanza. Ahora, ¿cómo lograrlo? Vamos de lo general a lo particular. Cuando hablas de una nueva constitución para el Distrito Federal, ¿replanteas el tema del Estado 32? Sí, Ricardo, pero fundamentalmente de lo que se trata es de que la Ciudad de México tenga los derechos que tienen otras entidades de la República. Actualmente está muy amarrado el gobierno del Distrito Federal y lo vimos en el lapso que estuvo Cuauhtémoc Cárdenas, el problema, el broncononón con el presupuesto que tiene que autorizar la presidencia tiene también que estar de acuerdo en el nombramiento que propone el jefe de gobierno en 2 cargos claves, el procurador, el director de seguridad pública, en fin. Así es, entonces no hay derechos plenos, no hay facultades plenas para las autoridades del Distrito Federal. Las delegaciones deben de tener cabildos, deben constituirse de manera colegiada, tienen que tener mayor autonomía. La jefatura de gobierno pues tiene que tener las facultades equivalentes a un gobernador de un estado de la República, lo mismo el caso de la Asamblea. Pero no podemos adelantarnos, no podemos decir si se va a crear el nuevo estado, si las delegaciones van a ser municipios o van a tener ayuntamientos, o si el jefe de gobierno va a ser gobernador de la Ciudad de México. Esto lo tenemos que decidir conjuntamente. Vamos a convocar a un acuerdo a todas las fuerzas, vamos a escuchar a todos y vamos a promulgar la primera constitución política del Distrito Federal. Ya mencionamos 2 elementos. Nos inquieta a todos tu relación con el que será el próximo presidente, Vicente Fox.
¿Ha habido algún acercamiento? ¿Planean reunirse próximamente? Sí, vamos a reunirnos. Tiene que haber esta relación. Yo no he querido ahora buscarlo porque estamos en la fase de la cargada, vamos a hablar con mucha claridad. Y tenemos que cambiar también eso. Hay que actuar con mesura y en su momento se tiene que dar esta relación, que yo espero que sea una relación respetuosa en el marco de la legalidad. ¿Te refieres a durante el gobierno? ¿Esperas que sea esta relación respetuosa o tendremos un desgaste? No, tiene que ser una relación respetuosa porque están muy bien definidas las competencias. A pesar de este marco legal que tiene en algunos casos lagunas, pues sí, sabemos muy bien que son atribuciones del presidente y que son atribuciones del jefe de gobierno en este caso. Ahora, hacia abajo del organigrama de gobierno, ¿es posible que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tenga mayoría del PAN, un partido distinto al tuyo? ¿Cómo anticiparías tu relación con los jefes delegacionales que no son del PRD, concretamente son panistas porque no hay ninguno del PRI, sí, y con la Asamblea Legislativa en el caso de que ésta tenga una mayoría panista? También una relación respetuosa, va a haber un buen entendimiento. ¿No te inquieta, no te preocupa? No, decir, no me preocupa. No vamos a poder gobernar. No, Estoy con candados hacia arriba y luego también candados hacia abajo. No, se regocijaron mucho, se regodearon de que me iban a tener como sándwich. Hubo una expresión desafortunada incluso del presidente electo. Dijo que era un sándwich, que por arriba iba a estar el presidente y abajo la asamblea. Alguien dijo de un sándwich de peje lagarto. Bueno. Pero se les pasó la mano. Ya se van a ir tranquilizando en cuanto a eso. No se trata de tener a nadie atrapado, a nadie como rehén. Estamos también muy claros en cuanto a nuestras facultades. Yo no me voy a meter en asuntos de la Asamblea, soy muy respetuoso de la división y el equilibrio de los poderes, pero tampoco voy a permitir que la Asamblea se meta en asuntos que tienen que ver con la jefatura de gobierno. Y va a haber una muy buena relación. Ahora, hablando de facultades, nadie pone en duda tus cualidades morales, tu capacidad de convocatoria, tu carisma que te llevaron a esta hazaña de ganar el DF a la ola blanquiazul que recorrió el país, ya sin entrar en más detalles, pero en todo caso hay inquietud sobre tu capacidad como administrador. En este sentido, todo el mundo dice, es muy hábil político, ahora ¿cómo la va a hacer? En ese sentido, ¿a qué te estás comprometiendo? Sobre todo la integración de un equipo de trabajo y lo que será tu actitud y tu compromiso con el gobierno del DF. Vamos a hacer una buena administración. Mira, yo voy a gobernar la ciudad, voy también a seguir conduciendo los propósitos de la gente, no me voy a sentar todo el tiempo en la oficina porque no me pararía nunca. Yo voy a estar recorriendo constantemente las colonias, los barrios, los pueblos, las unidades habitacionales, voy a gobernar desde abajo y voy a gobernar con la participación de los ciudadanos. No se podría gobernar bien esta ciudad, Ricardo, sin la participación de la gente, aunque se tenga un buen gabinete, aunque se tenga una administración eficiente, aunque haya presupuesto, aunque haya honradez en el manejo de ese presupuesto, si no se cuenta con la participación de los ciudadanos, no se va a poder hacer un buen gobierno. ¿Con qué criterios vas a seleccionar a tus colaboradores? ¿Son headhunters para buscar a los mejores? ¿O tienes tú ya establecido en tu mente tu gabinete? Sí. ¿O ya está, o todavía hay un proceso de auscultación para hablar con ellos? Bueno, primero… ¿Son tus amigos? ¿Son gente del partido? ¿O son los mejores? No, mira, primero decidí elaborar el programa, las líneas generales, para luego pensar en los que van a llevar a la práctica ese programa. Primero tenemos que saber
lo que se tiene que hacer para luego encargar a los funcionarios el cumplimiento de los programas específicos. Para mí es muy importante tener una idea siempre general y hacia adelante, saber hacia dónde se va. Y yo creo que ya tengo esa idea, conozco la administración a detalle, ya me enteré de todo, por eso me sumergí estos días, porque no voy a estar todos los días en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, sin tener una propuesta, un proyecto. Ya lo tengo y lo vamos a ir depurando, afinando poco a poco para tener primero el programa. Ahora, los colaboradores tienen que ser gente con capacidad, con integridad y con principios, porque no se trata de administrar la ciudad. Yo no quiero ser gerente de la ciudad, tampoco voy a ser el mayordomo de los acaudalados de esta ciudad. Yo voy a gobernar para todas y para todos. Entonces ahí hay una diferencia, porque si se quiere gerentes, pues se busca un perfil, pero resulta que la administración pública es distinta a la administración de empresas. Entonces hay, por ejemplo, un ingrediente que deben de tener los funcionarios. No solo tienen que ser eficaces y honrados, tienen que ser sensibles. Yo no quiero robot en la administración, yo quiero gente humana y con compromiso. Esa es la diferencia entre nuestro proyecto y el otro. Nosotros queremos la democracia, desde luego, pero con dimensión social, con apellido, con adjetivo. Ahora bien, aquí hay una inquietud que creo que es importante, sustancial. Es decir, es evidente que pese a todos los cambios que hemos empujado los mexicanos para acotar el poder presidencial, este seguirá siendo, si ya no omnímodo, muy importante. ¿Cómo empatar los modelos? Estamos viendo que por lo menos en lo que hace a lo económico, no hay grandes variantes en el modelo que está planteando el equipo de transición de Vicente Fox en cuanto al modelo económico. Tú tienes otras inquietudes. ¿Cómo hacer para que no haya enfrentamientos permanentes y puedas desarrollar tus propias propuestas? Bueno, hay sobre todo este compromiso con los pobres. Hay esa limitante, pero esto que acabo de leer lo vamos a cumplir. Tenemos capacidad para eso, hay respaldo económico, financiero, porque por eso el plan de austeridad y otras medidas. ¿De dónde medidas, sacas el dinero para el presupuesto? En el caso del plan de austeridad me va a dar alrededor de 2,000 millones. No se trata, y aquí hay también un matiz con relación a los planes de ajuste de la tecnocracia. Ellos recortan personal, ajustan la administración, pero para pagar intereses del FOBAPROA. Yo estoy ajustando la administración para liberar recursos a la educación, a la salud, a la vivienda. Ahí hay también un matiz importante. Entonces, te estás para echando esto, compromisos muy fuertes. Sí. Dices 300% más en educación. Sí. ¿Sí va a ser posible? Sí va a ser posible. Para vivienda 300% más, para desarrollo 200% más, sí, te lo 70% explico, más te lo para puedo salud. explicar. El presupuesto actual de vivienda es de 800 millones de pesos. Y nosotros nada más en la construcción de las 20,000 viviendas estamos pensando en destinar un presupuesto de 2,000 millones. En el caso de salud, por ponerte un ejemplo, se destinan 100 millones para la adquisición de medicamentos. El programa de dar medicina gratuita a los pobres y a los ancianos de esta ciudad nos lleva a una inversión del orden de 800 millones en medicamentos. Entonces, sí va a crecer el gasto social, el gasto destinado a la gente. Lo puedo poner de otra forma, va a bajar el gasto corriente y va a aumentar el gasto destinado a los ciudadanos. Ahora, me decías que cómo la relación con una política económica diferente a esto. Bueno, ahí vamos a tener limitantes, porque yo coincido, yo respeto mucho a Vicente Fox, pero no me gusta el proyecto económico. Siento que es la misma jeringa con bitoque nuevo, para decirlo muy coloquialmente.
en materia de política económica no hay cambios. Esto que están haciendo, por ejemplo, de quitar la tasa a cero, lo que pretenden hacer en alimentos y medicamentos, es de lo más injusto. El señor Fox está proponiendo, bueno, yo no debería decir él, sino su equipo. Su equipo, está proponiendo quitar los impuestos a los de arriba para ponerle impuestos a los de abajo. Es una reforma fiscal regresiva. Resulta que los que más consumen alimento y los que más consumen medicamentos, o sea, el gasto de los pobres en un 70%, si no es que más, va para alimentos, medicamentos y transporte. Ahora, ¿tú crees que sea posible sentarte con él y decirle, esto es lo que yo quiero hacer? Usted está manejando la economía a nivel nacional en la escala muy importante del Distrito Federal. Esto es lo que yo quiero hacer y déjeme trabajar. Sí, me posible? tiene que dejar trabajar, no tiene por qué meterse, porque hay cierta autonomía o una autonomía relativa en el caso del gobierno del Distrito Federal. Además, yo voy a hablar con él en estos términos. Yo voy a gobernar la ciudad, pero también soy representante de un proyecto económico distinto, alternativo. No se trata de que, a ver, Andrés Manuel, véngase para acá, vamos a tomarnos la foto, yo le voy a ayudar en todo, no gusta tener ningún problema, pero eso sí, se gusta quedar callado cuando yo pretenda aumentar el IVA o quitar la tasa cero del IVA, o cuando yo decida privatizar la industria eléctrica, cuando yo decida privatizar Pemex. Eso no, porque no estamos en esto pues por los cargos, para que yo sea el jefe de gobierno, que yo me sienta muy importante. Estamos en esto porque tenemos convicciones y porque tenemos ideales. Entonces, yo creo que va a haber una relación respetuosa, pero con algunos contrastes. Pero irás con buen ánimo a verlo. Sí, con muy buen ánimo, y no creo que se den problemas. Y ojalá y le vaya bien, ojalá y le piense. Es la oportunidad de cambiar la política económica, porque si no, Ricardo, pues no se va a avanzar mucho. Si se sigue destinando el presupuesto para pagar intereses a los banqueros, si se sigue gobernando para unos cuantos, si siguen manteniendo los privilegios, pues no vamos a avanzar. O sea, hace falta un cambio en política económica. Ya no tiene por qué ser el gobierno un comité al servicio de privilegiados. Tiene que ser el gobierno el representante de todos los mexicanos. Pues te agradezco de nuevo mucho tu presencia. Muchas gracias a ti, Ricardo. Gracias, Andrés Manuel López Obrador. Estaremos en contacto permanente para irle dando seguimiento a toda esta propuesta que nos motiva y nos emociona a todos nosotros. Estoy cierto de que usted comparte mi opinión. Gracias de nuevo.